bienvenido. Es para mí de nuevo una oportunidad y un placer presentar un libro de Jorge Alemán, y esta vez, como la vez anterior, también va a ser por partida doble, porque nos acompaña Paloma Blanco, que no tengo ninguna duda era una lectura excelente de lo que hoy nos convoca aquí, que es En las fronteras, sujeto carcelero. Jorge Alemán Lavigne es profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, AMP, y analista miembro de Escuela AME, de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, LP, y de la Escuela de Orientación Lacaniana, EOL. Consejero cultural de la Embajada Argentina en España, ha recibido la condecoración de la Orden Isabel la Católica, Premio Fondo Nacional de las Artes 1974, Premio Rodolfo Walsh, Sindicato de Prensa de Mendoza 2009, miembro de Cruz de Arte y Pensamiento de Madrid, académico de la Fundación Las Cartas. Entre otras obras ha publicado desde Lacan, Heidegger, de Miguel Gómez Ediciones, Filosofía del Inconsciente, Conversación con Eugenio Trías, de Síntesis España, Arte, Ideología y Capitalismo, con Slavoj Zizek, Círculo de Bellas Artes, Madrid, El Porvenir del Inconsciente, Gran Ediciones Argentina, Notas Antifilosóficas, Gran Ediciones Argentina, Derivas del Discurso Capitalista, de Miguel Gómez Ediciones, Lacan y la Antifilosofía, de edición Franco Angeli, Milano, El Inconsciente y la Voz, Existencia y Tiempo, Lacan y Heidegger, de editorial Milano, No Saber, Activo Cuenta Argentina, Para una izquierda lacaniana, Gran Ediciones, Lacan, La política en cuestión. El brillo intelectual de Jorge Alemán acompaña esa maestría en la construcción de puentes que conocemos también de él, y ya lo dije la vez anterior y lo repito ahora, la hondura de su pensamiento, siempre en ebullición, trabaja infatigablemente para, desde el parlé lacaniano, pensar la política, crear caminos para pensar la política. En esta ocasión, el buen encuentro, su determinación en esta dirección, permite en la frontera la buena cosecha del encuentro con María Victoria Genberg, recogiendo para el lector los frutos de una elaboración tenaz desde el no todo lacaniano. Sin duda un desafío intelectual, no todo, donde cada lectura podrá encontrar precisos fragmentos donde detenerse y volver a leer las tesis de Jorge Alemán, atreverse a pensar la experiencia de una soledad radical en el lazo social. Hay muchos para detenerse. Sirva como muestra este fragmento. Todo el problema está en diferenciar la soledad de todas las formas de solipsismo que conocemos. Hay una fórmula de Lacan que dice que todo lo que habla tiene que ver con la soledad. Cuando Lacan lo plantea, en el Seminario 20 apunta a que en su encrucijada verdadera la existencia sexual, hablante y mortal, con respecto al sexo, la muerte y al hablar, está sola. Ese estar solo es el autismo, es el individualismo, es el solipsismo, es un individualismo que nos clausura, es lo que lo coagula definitivamente las identificaciones. Al contrario, pienso que esta soledad es lo que tenemos en común, y el material mismo de esta soledad es de donde deduzco lo común. Paloma Blanco, psicóloga clínica, psicoanalista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, AMP, y de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, ELP, y apreciada colega, tomará la palabra a continuación para, en su inconfundible estilo, nos guiar en la tarea de problematizar el texto de Jorge y acompañarnos a profundizar en él. Sin más dilación, junto a un auditorio tan impaciente como yo por escuchar la lectura de Paloma y las palabras del autor, paso la palabra, no sin antes agradecerle a ambos su presencia, su trabajo y su generosidad. También a Rayuela, tenemos ahí los libros de Jorge en su participación en este acto, y sin más paso la palabra a ambos.
Quiero, antes de que tome la palabra Paloma, agradecerles de verdad a todos la presencia. A mí me consta que siempre hay 1000 motivos para no venir, o sea que hayan venido es siempre un azar que uno agradece mucho, y le agradezco a Maite Esteban su presentación tan atinada. Ya saben que para mí Málaga es un lugar distinto, es un lugar especial. Voy a distintas ciudades, pero Málaga tiene algo en lo que me siento concernido, así que es un verdadero gusto para mí estar aquí, y bueno, y después también tener la oportunidad de que mi amiga Paloma Blanco ofrezca su lectura de este último texto. Así que de verdad me siento muy agradecido. Bueno, buenas tardes a todos. Me voy a sumar a los agradecimientos. Le agradezco a Maite su presentación, le agradezco su acogida y su hospitalidad como responsable de la Biblioteca de Orientación Lacaniana en Málaga, y a Jorge Alemán, por supuesto, le agradezco su generosidad al pensar que podía compartir la lectura de su libro con todos vosotros. Bueno, voy a comenzar haciendo un uso lacaniano del futuro anterior, y voy a tomar como inicio la cita de la que parte Jorge Alemán en su primer libro de pensamiento y psicoanálisis. Este libro se llama Cuestiones antifilosóficas en Jacques Lacan, y la cita con la que comienza el texto es de Martin Heidegger, de Camino al Alba, y dice así: Inquiridor, dice el inquiridor, en el campo en el que andamos solo alcanzamos lo que nos es originariamente familiar si no tememos el paso por lo extraño. A lo que el japonés contesta: ¿cómo entiende usted lo originariamente familiar? ¿No quiere decir lo que nos es conocido de entrada? Dice el inquiridor: no, sino que previo a todo ha sido confiado a nuestro ser, y solo se hace la experiencia por último. Yo diría que en la frontera sujeto y capitalismo es el trabajo que presenta de modo más afinado, pulido y depurado, hasta ahora, el pensamiento de Alemán. Ciertamente es un libro que ayuda a entender el mundo, el malestar en el presente neoliberal, y ello desde la más nítida especificidad, según mi parecer, del discurso del analista. Lejos de ser un libro de psicoanálisis aplicado a la política, creo que más bien se trata de un texto que muestra que cuando verdaderamente el psicoanálisis es una experiencia de lo real, ello tiene siempre aplicaciones en diversos escenarios que conciernen a la subjetividad. Ana María Matute afirmaba que un libro no existe en tanto alguien no lo lea, y nunca nadie lee el mismo libro. El libro que yo he leído, mi lectura, está atravesada por la temporalidad subjetiva que he mencionado al comienzo. Y es en esa clave de lo que habré sido para lo que estoy llegando a ser, que pone en juego la devolución por parte del otro de nuestro propio mensaje en forma invertida, como tomo el último párrafo con el que concluye el libro que presentamos hoy. Escribe Jorge. Bueno, o dice, porque el libro es la transcripción de una conversación. Pero bueno, queda todavía por ver, y eso es lo interesante, qué diferentes respuestas de los hombres y mujeres de la izquierda, del pensamiento radical emancipatorio y del psicoanálisis interpelan estas conjeturas. Porque son ellos, al fin y al cabo, los destinatarios a través de los cuales, de un momento a otro, recibiré mi propio mensaje en forma invertida. Será un honor y un desafío intentar descifrarlo. Este comentario es un pequeño fragmento de mi interpelación, también de mi agradecimiento, no solo por su lectura y la invitación a compartirla hoy con ustedes, sino por el bagaje con el que la he hecho, del cual forman parte los años que llevo escuchando a Jorge Alemán.
Es por ello por lo que me voy a permitir compartir algunos recuerdos del comienzo de esta aventura. Tengo el placer de escucharle hablar de psicoanálisis y de política desde hace muchos años, poco antes de los albores del campo freudiano en Andalucía. Fue una suerte para mí participar muy joven en las reuniones previas de uno de los grupos malagueños lacanianos, Lexis se llamaba este grupo, que se integraría en lo que se denominó la coordinadora del campo freudiano. En estas reuniones se decidió proponerle a Alemán que impartiera un seminario en Málaga para acceder con él a una formación continuada. Era allá por el año 1988. Por entonces acudí a las que serían mis primeras jornadas del campo freudiano en España y escuché allí a Jorge también por primera vez. Creo que fue en mayo del 87. Habló sobre el nudo Borromeo. Alcancé a entender el título porque era un sintagma que ya había oído en nuestras reuniones de psicoanálisis. Pero fue para mí ininteligible todo lo demás. Había puesto muchas expectativas en aquella intervención que resultaron frustradas. Pero, sin embargo, me quedé hasta el final, porque no podía dejar de escucharlo. Fuera del sentido y la comprensión, fuera de lo razonable, me dije, sí, de esto se trata. Aunque las esperanzas del estudio y comprensión de la experiencia analítica, que afortunadamente había empezado hace un año o dos, que eran unas esperanzas, en el modo de un saber ilustrado, se las llevó el viento de aquel fuera de sentido tan íntimo y tan extraño a la vez. Poco después volví a escucharle en la primera sesión del seminario que prosigue en Málaga desde hace 26 años y he faltado pocas veces a esta cita. Tuve suerte, los momentos inaugurales portan las marcas de lo real. No he olvidado dos frases de aquella primera clase, dos huellas que no se han borrado porque hicieron resonar marcas propias. Una frase fue: un estilo de vida es un síntoma, y la otra, que vino en el momento de concluir la disertación, cuando todos escuchamos en la calle una colisión entre dos vehículos, Jorge dijo: ahí está el encuentro con lo real. La coincidencia escapa al cálculo. Uno se puede hacer responsable del sentido que eso tiene a posteriori, y ese es el drama humano. Yo no sé si tú te acuerdas de esto. Bueno, sigo. María sí se acuerda. Solo te aseguro que estoy en un enorme, intenso proceso de vocación en este momento. Me doy cuenta porque has dicho 26 años y he pensado que viví solo 25 en Argentina. Entonces he tenido un efecto muy intenso cuando entendí que llevaba más años viniendo a Málaga que el tiempo de vivir en Argentina. Me impresionó muchísimo. Pero cosas que pasan cuando uno escucha una lectura. Lo que habré sido para lo que estoy llegando a ser. Me hubiera gustado verme en un espejo en el año 88 como era mi cara. No sé si los que vienen al seminario en estos 26 años saben cómo se transformó mi rostro en estos 26 años. Porque cuando te ves mes a mes no se aprecia del todo lo que es nuestra declinación, ¿no? Yo creo que los que te escuchamos desde el principio, yo no te recuerdo diferente. Seguro que estás diferente, pero yo no te recuerdo diferente. Sí, yo agradezco profundamente. Bueno. Este debe ser uno de los motivos, además que dice Paloma, de algo bastante misterioso y mágico, que yo vine a Málaga en un momento en que viajaba por distintas ciudades, y cuando llegué el primer día supe que iba a seguir viniendo sin tener ninguna razón ni ningún motivo que me indicara que lo iba a seguir viniendo, pero tuve
esa idea de que a mí sí me iba a continuar. Así que fue así que dejé de ir a Pamplona, a Zaragoza, a las Canarias, que eran distintos lugares a los que iba, y entonces hubo una elección. Desde una certidumbre anticipada, pero la elección fue antes de que se me propusiera esto que acaba de buscar Paloma de Lexis y venir a dar el seminario. Bueno, vamos a seguir. Estos son acontecimientos afortunados que están siempre sesgados por la contingencia también. Bueno, por cierto, que el tema del seminario, de este primer seminario, fue el comentario del seminario 11 de Jacques Lacan, que creo que, como todos vosotros sabéis, son los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Y ya desde su primera clase apareció la articulación entre el inconsciente y la política. Jorge citaba las clases en las que Lacan habla de su excomunión y de la política, entendida como negociación de los seres humanos en grandes cantidades. En ellas, Lacan se refiere a él mismo como negociado, diciendo: es mi destino como objeto. Jorge lo articuló aquel día con la concepción por parte de Lacan de la estructura misma del inconsciente, ligada a la anterioridad radical del otro en relación al sujeto, y cómo esta preexistencia implica que el pertenecer a una estructura es sentirse en algún modo negociado por ella, algo que la propia estructura desecha, que la propia estructura produce, es decir, sentirse como un desecho de la estructura. Y afirmaba Jorge: hay que exponer este seminario como el gesto de Lacan de no identificarse con ello, con el desecho, sino en la existencia de su deseo, que podemos caracterizar como el continuar su enseñanza en otro lugar. Hoy, con la perspectiva de una escucha de años, leo en estas afirmaciones no solo el antecedente, sino más radicalmente la propia formulación en potencia del término soledad, la formulación de un deseo separado de la sobredeterminación de los objetos, un elemento que es de peso en el libro que estamos presentando. La generosidad y la curiosidad me parece que son rasgos propicios al descubrimiento y la invención. Fruto de la generosidad de Jorge fue la invitación, junto con otros colegas, a hacer la presentación de su primer libro de psicoanálisis y pensamiento que mencionaba al principio, a comienzos de los 90, aquí en Málaga. Cualquiera sabe lo que dije en esa presentación, porque era bastante ignorante, un poquito menos ignorante soy ahora, sigo siéndolo bastante, pero entonces era ignorantísima. Entonces me parece que fue un acto enorme de generosidad de Jorge invitarme a compartir mi lectura de aquel libro. En este texto ya figuraban los hitos de lo que será su tarea del pensar. Aparecía la inteligibilidad del discurso capitalista a partir de la subjetividad, según la elucidación de Jacques Lacan. Aparecía la antifilosofía. Aparecía pensar la mujer y el no todo. Aparecía el psicoanálisis como esa experiencia del inconsciente que conduce a la experiencia de lo real y que torsiona la intención y la extensión. Después de aquel libro han seguido muchos más y he vuelto a disfrutar de su generosidad como hoy, siendo invitada a participar en las presentaciones de algunos de ellos. Todos dan fe, a mi parecer, de lo que el propio Jorge ha sostenido en muchas ocasiones. El pensamiento de cada uno de aquellos que se sienten concernidos por esta tarea gira en cada cual en torno a las marcas únicas de la propia singularidad. El título, En la frontera, sujeto y capitalismo, está también en esta lógica del futuro anterior en cuanto a la estructura interna de sus bloques temáticos. Tras la introducción, le siguen 3 invitaciones a pensar. Todavía,
una salida al capitalismo, la segunda, que se llama Encrucijadas, y por último, En la frontera. Sobre la excelente introducción no añadiré nada más. Únicamente le recomiendo vivamente su lectura. En esta ocasión, antes de la del propio libro, a diferencia de la recomendación que suelo hacer habitualmente. Quisiera hacer también mención a lo que para mí es un rasgo muy importante del libro y que va más allá de su estructura formal, y es la presentación del texto en modo de entrevista, que, siempre según mi parecer, da muestra de esa devolución del propio mensaje en forma invertida, de un saber siempre inconcluso y descompletado por esa íntima alteridad que hace a todo lo que forma parte de la experiencia de la subjetividad. Tal vez en la conversación que vamos a tener después, Jorge quiera profundizar un poco más en este aspecto. El primer capítulo o fragmento, todavía una salida al capitalismo, comienza con una declaración. Lacan y su noción de sujeto dividido es la arista que organiza las lecturas que hace Alemán de Freud, Marx y Heidegger a la hora de pensar la subjetividad. Y Miller es una función en la enseñanza de Lacan como un pliegue interno que organiza su lógica en un sistema que Jorge denomina Lacan-Miller. Encuentro especialmente relevante la evocación de la asistencia de Alemán en el 78 al seminario de Lacan cuando dictaba El momento de concluir. Sus interrogantes y la vinculación conjetural entre este momento y el otro inicio de Martin Heidegger. Pero lo que para mí constituye el ombligo del texto es el tratamiento que Jorge da a lo que denomina la profecía de Lacan, que cifra en esta frase de 1967 de El psicoanálisis, razón de un fracaso. Alemán cita, estas son las palabras de Lacan: el psicoanálisis depondrá sus armas frente a los impases crecientes de la civilización, entendiendo la civilización como el discurso capitalista. Y su discurso, el discurso del psicoanálisis, será retomado desde otro lugar. Afirma Jorge que él este lugar lo entiende como el de la política sin la metafísica que hasta ahora la ha sostenido. Veremos un poco más adelante de qué política se trata. Por mi parte, quisiera añadir que la cita de Lacan no concluye donde la concluye Jorge. Sigue con una frase que a mi entender es importante en cuanto a lo que nos ocupa. Vuelvo a la cita. El psicoanálisis depondrá sus armas frente a los impases crecientes de la civilización y su discurso será retomado desde otro lugar. Lo que Lacan añade es: entonces serán retomadas las indicaciones de mis escritos. Y en el texto Lacan se pregunta: ¿por quién? Alemán va a ir sirviéndose de varios elementos que, como guijarros, nos guiarán para captar su precisa concepción de cierta acepción de la soledad como el resorte que puede hacer de ella un común, y de este una salida inédita y emancipatoria del discurso capitalista. Hay muchos guijarros en el texto, yo voy a tomar solo algunos. Lo incurable es uno de estos guijarros. Lo incurable como el punto de Arquímedes fundamental para hacer la experiencia de la singularidad, el invento subjetivo con el que sostenerse frente a lo real y la imposibilidad. Otro guijarro es el discurso capitalista, que se presenta en su producción de subjetividades como tratando de expropiarle al sujeto esta posibilidad de hacer esa experiencia de lo incurable como un modo de sostenerse en la vida. Otro, la figura del santo, la figura de aquello que lo entendemos mejor si lo decimos en francés, como lo decía Lacan,
del Santon, homóloga de la del poeta en Heidegger, que al igual que este no tiene la acepción convencional y que es propuesta por Lacan en televisión como lo que llevaría a su impas la lógica capitalista. El Santon, el santo, es lo que podría llevar al impas el discurso capitalista, porque interrumpe la circularidad de ese discurso y por tanto abre a la posibilidad de su salida. Estaría este lugar, el lugar del santo, el lugar del santón, a cargo del analista, de aquel que se presenta a encarnar el desecho y que evoca el sicut palia, este término que Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, Santón, acuña al final de su vida. Tomás de Aquino capta en el brillo de la propia obra, afirma Jorge, no la fascinación, sino ese resto inasimilable que puede eventualmente funcionar como causa del deseo. Desde la perspectiva del santo, del santón, el deseo decidido, dice Jorge, traza una vida atravesada por ella misma. Se trata de un deseo que no está concernido por los bienes, no está concernido por el espejismo del objeto, sino por la sustancia erótica de la pulsión. Soledad común, izquierda lacaniana, son conjeturas hechas para mostrar aquello que el psicoanálisis presenta como no susceptible de convertirse en mercancía, aquello que no tiene precio. Lo real, Lacan, el santón, el deseo, y que van a venir a hacer, como dice Jorge, una ontología tachada. El segundo bloque temático, Encrucijadas, comienza con un recuerdo que tiene el valor de un apólogo, porque viene a mostrar cuestiones que aluden a la naturaleza del encuentro, a su contingencia, a su irreversibilidad, a los anudamientos inesperados que ligan la singularidad y hacen al entramado de un nombre propio. 19 años, el presidente Allende, los escritos de Lacan, dos jóvenes amigos, un nudo, otro inicio. Lacan advierte de ese sesgo de la revolución como lo que retorna al mismo lugar, y Alemán tiene presente la advertencia. De hecho, esta consideración está presente en la soledad común, que es, lo cito, singular y universal a la vez, perforada por lo real que la vuelve no toda e inconsistente. La apuesta radical entonces es inventar el nexo entre la diferencia absoluta y el momento igualitario, no jerárquico. Esto solo puede ser pensado según la lógica femenina que Lacan elucida como la lógica del no todo. El concepto de soledad, como lo singular y lo incurable a la vez, procede del psicoanálisis, y el de común procede de la tradición comunista. Su reunión, los dos puntos del sintagma soledad común, se produce en los momentos en los que hay una irrupción igualitaria. El valor de la revolución, entonces, desde esta perspectiva, es la posibilidad de conjeturar otro comienzo, otro inicio, a partir de lo que Alemán nombra como un no saber, un saber en reserva, por retornar y descifrar. En las encrucijadas donde la experiencia de lo real se juega, la elección es un franqueamiento. Y el saber del que se trata, un saber paradójico, hecho de no saber. En las cartas de la opinión ilustrada, en las cartas a la opinión ilustrada, Jacques Miller afirma que si, como Lacan nos indica, somos siempre responsables de nuestra posición como sujetos, se transforma en un deber ético el descifrar el propio inconsciente.
Lo que debemos añadir, no obstante, es que esa labor de descifrado tiene un tope. El saber del inconsciente es una elucubración que el límite lógico del desciframiento muestra como elucubración de no saber. Podríamos decir, para ejemplificarlo, que la noble máxima de Horacio, que muchos de vosotros conocéis, sapere aude, atrévete a saber, y que Kant retoma en su ensayo ¿qué es la ilustración?, quedaría transformada más bien en un non sapere aude, atrévete a no saber, para hacer la experiencia del inconsciente a la que el discurso del analista invita y que conduce a la experiencia de un real singular. Entendemos así como el capítulo Encrucijadas nos conduce al último, en la frontera, el mismo sintagma que da comienzo o que titula el libro. Y es este último capítulo el que muestra de modo irrevocable lo que señalaba al comienzo. La arquitectura conceptual del texto es un riguroso ejercicio de psicoanálisis puro que permite la lectura del lazo social del sujeto en la contemporaneidad. Así, partiendo de la clínica de la constitución subjetiva, Alemán demuestra con nitidez cómo el problema de la democracia remite a las dificultades propias del sujeto del inconsciente y hace a la propia democracia equivalente de este. En esta perspectiva, y tomando sus palabras, la cuestión por pensar pasa por ver la forma en que aquello que desborda al sujeto no tenga que caer siempre bajo la instancia del superior. Se trataría de un desprendimiento que asume el deseo, pero sin las consecuencias mortíferas de la repetición y la pulsión de muerte. Bueno, para concluir esta intervención, que tengo la sensación que lo más importante se me ha quedado por decir, quisiera dejar abierta la pregunta en relación a lo común, ese otro momento que dialectiza y transforma el universal. Es una pregunta sobre aquello que nos concierne a todos y que, sin embargo, ninguna identificación logra subsumir. Otro modo de plantearlo podría ir tal vez en la línea del pasaje de la excepcionalidad del goce a partir del fantasma y sus objetos a la asunción de la causa del deseo y su diferencia absoluta. Bueno, ya le doy la palabra a Jorge, que es a quien poder estar deseando escuchar. Bueno, no, excelente, bueno, un aplauso. Esa ha sido una lectura que me ha concernido por distintos puntos. Tengo que ver cómo. Bueno, después va a haber una oportunidad para que hablemos todos, además. Está muy bien lo que ha dicho Paloma, porque volviendo a todas las evocaciones y entendiendo definitivamente que vine ya más tiempo a Málaga que lo que viví en mi país, es verdad que un exiliado, como me tocó ser a mí, que era una persona que no se quería ir, es decir, hay personas en mi país que por su naturaleza de inmigración o porque es un país constituido, sí, por la inmigración, han tenido siempre presentes en sus vidas las posibilidades de irse a otro lado, de dejar el país. No era mi caso, es decir, a pesar de que efectivamente mi abuelo era español y mi abuelo materno francés, mi decisión temprana era permanecer formaba parte de aquellos que creía que se podía hacer con la Argentina una experiencia interesante. Entonces
mi deseo era quedarme en Buenos Aires. Así que para mí la determinación de irme fue extraordinariamente dura y costosa. Además, no lo hice solo por mí, también por supuesto lo hice para proteger mi vida, pero lo hice también para proteger la vida de otros, dado de que sabía muchas cosas, tenía mucha información que comprometía a otros, y bueno, o sea que aparecí un día en Madrid con 3 libros y entonces Lacan en ese aspecto me salvó la vida, porque yo ya lo tenía Lacan desde los 19 años, eso que ha citado Paloma, porque encontré en él todas las claves para no victimizar, para no hacer del exilio una experiencia de víctima, toda esta enseñanza de él, de no identificarse al desecho, de no identificarse a lo rechazado. Es decir, me resultó importantísimo, no solamente en el orden de mi propio análisis, sino que es muy justa y muy pertinente la evocación de María cuando dice que ya al principio yo insistí en esto de que la política era negociar, la frase de Lacan, de la política como la negociación de personas en cantidad, ¿no? O el mismo traducir su excomunión como desecho, pero sí de identificarse a él. Todos esos temas verdaderamente me apasionaban, porque vamos a decir que Lacan fue la palanca que hizo, que me permitió a mí que la experiencia del exilio fue una experiencia del inconsciente, es decir, no una experiencia donde uno siente algo perdido que no va a recuperar. En ese aspecto me distancié un poco de las visiones del exilio que tenían otros camaradas míos, ¿no? Que ansiaban volver a lo perdido, o tenían una nostalgia con respecto a lo perdido. Es decir, en realidad la vía del inconsciente me permitió pensar que todos de algún modo estamos exiliados de algo de nosotros mismos, ¿no? Y luego, sobre todo, esa faceta lacaniana antivictimista, antihumanista que hay en Lacan. Es decir, Lacan no es alguien que permita fácilmente que uno sea condescendiente con las debilidades. Es muy exigente, la trama ética que él organiza exige verdaderamente en ese aspecto una gran radicalidad, porque hasta el exilio, que podía ser un elemento, bueno, para los griegos, recordémoslo, era lo peor. Sócrates decidió tomar el veneno. Hasta el exilio uno no lo puede transformar en un hecho del cual uno es víctima, sino en todo caso asumirlo como una vía más de elaboración acerca del propio inconsciente. Y entonces en aquellos primeros tiempos el psicoanálisis también aparecía como algo bien distinto, bien diferenciado de la política del discurso del amo, la política era ese lugar de negociación, la política era, entre otras cosas, aquello que había tenido efectos mortíferos en mi país, letales. La política era lo que negociaba a las personas en cantidad, y bueno, era, digamos, inmanente al discurso del amo. El análisis, la lógica del discurso analítico es la subversión del discurso del amo, así que en aquel entonces, en ese nuevo punto de partida de la España, había una gran distancia con la política. A veces yo, como ciudadano, como cualquiera, observaba el espectáculo, la escena de la política en el mundo, pero he estado siempre teniendo al discurso analítico como el punto a través del cual mi vida, el síntoma, el estilo, es con lo que me he aprendido, digamos, a sostener, ¿sí? Y es también gracias a lo cual, aunque hayan pasado 26 años, no se nota nada. Me ve Paloma como el primer día que vine, porque hay una especie de aura que tienen las personas que tocaron lo real, que envejecen de otra manera.
No quiere decir que no exploten de un momento a otro, no quiere decir que no se extingan ni bien bajan esta escalera, pero transmiten la sensación de haber soportado cierta intensidad de lo real, cierta cosa que sucede cuando uno encuentra aquello que a la vez lo desborda, pero que uno está dispuesto de algún modo con prudencia a elaborar, que hace que uno aprenda tal vez uno de los aspectos más difíciles en esta vida, que es hacer la experiencia de eso que para uno es incurable y a la vez no ser una mala persona. Porque claro, ser incurable, ser una mala persona es fácil, pero verdaderamente es muchísimo más difícil ver la manera en que ese incurable aparece en la vida de uno y tratar a la vez de traducir eso en términos de admitir la fractura, la fragilidad de los otros, de una manera en que uno no se valga jamás de eso, no explote jamás a favor de uno la fragilidad de los demás, que a mí me parece que es, vamos a decir, la condición primera de la amistad, ¿no? Saber admitir la existencia de esa fragilidad en los otros y no hacerla valer a favor de uno. Bueno, entonces durante muchos años estuvo esta distancia con la política y de golpe, a través del propio Lacan, porque fue el propio Lacan el que me llevó a Heidegger, fue el propio Lacan el que me llevó a las cuestiones filosóficas, fue el propio Lacan el que me ha hecho siempre interesar por la lógica femenina. Ahí tengo que hacer un matiz. En realidad la lógica femenina me interesó muchísimo a partir de los 7 años, y el propio fue el que me hizo entender, a mí la lógica femenina me interesa desde muy temprano, porque yo tenía un vecino en mi casa, admirable, grande, sabio, para lo que era un niño, historiador, me enseñó a jugar al ajedrez, me habló de la historia política de Argentina, me habló a los 6, 7 años, recuerdo que me habló de los filósofos. Mis padres decían que era mi padrino, aunque yo nunca fui bautizado, por la admiración que yo le tenía, y una vez en una fiesta, este hombre era también muy frágil, le acercaron una botella de vino para que la abriera. Intentó abrirla y no la podía abrir, y yo observé como mi madre y mi tía ambas se reían apartadas de la debilidad de este hombre que yo admiraba tanto por no poder abrir la botella de vino. Y a mí no me entró en ese momento en mi cabeza que ese hombre tan importante para mí fueran capaces de reírse porque él no sabía abrir la botella. Desde ese instante pensé que en la lógica femenina había algo que yo tenía que asumir con mucha seriedad para desentrañar, porque si ese hombre que tenía la historia en la cabeza, la ajedrez en la cabeza, se había vuelto motivo de risa por no saber abrir una botella para estas dos mujeres, y estas mujeres eran muy importantes para mí porque me criaban, hubo ahí lo que se podría llamar una dislocación subjetiva, ¿no? Es decir, una división, un sentimiento como puede sentirlo un niño de la división del sujeto, ¿no? Bueno, entonces durante muchos años todo esto fue conducido por Lacan, y ha sido Lacan el que ha producido este estilo de la política. Cuando terminé entendiendo, y creo que lo que está sucediendo en el mundo me lo confirma, que el propio Lacan había generado, lo tengo que decir muy rápido acá para que podamos hablar algo, una nueva noción del malestar en la cultura. El malestar en la cultura que habíamos conocido de Freud era un malestar, vamos a decir, propio de las sociedades represivas, de las sociedades de la prohibición, de las sociedades del no, de las sociedades en donde, vamos a decir, la prohibición trabajaba
las estructuras institucionales, educativas, familiares. Y el propio Lacan fue mostrando un viraje dentro de la civilización donde, por eso su distancia con las revueltas del 68, donde el propio capitalismo iba a cancelar esas prohibiciones a favor de su propia reproducción. Esta observación de Lacan de que el capital era capaz de levantar las prohibiciones y volver a los sujetos, no sujetos que tienen alrededor de ellos panópticos, prohibiciones, el estudio de todas las sociedades disciplinarias, el estudio del manicomio, el estudio del régimen policial. No, el capitalismo transforma a los sujetos en sujetos de rendimiento, de un rendimiento orientado por el goce, de un rendimiento más allá del principio de placer, cuyo resultado es la depresión, porque el sujeto no está a la altura de ese rendimiento, ya sea en la vertiente del emprendedor de sí, ya sea en la vertiente del acreedor que no puede jamás cancelar su deuda, ya sea en la vertiente del desempleado, que igual sigue también produciendo plusvalía. Es decir, la idea de Lacan era definitiva. El verdadero malestar en la cultura ya no eran las prohibiciones que había descubierto Freud en la generación misma de la neurosis, sino más bien mandamientos de ir a gozar, órdenes de gozar en el sentido del rendimiento, de llevar la vida a su máximo rendimiento. Es decir que esto es lo que, a mi juicio, le hizo decir a Lacan esta frase de Bocó Paloma, que los impas de la civilización podían llevar a que el psicoanálisis le pusiera sus armas. Es decir, una sociedad donde verdaderamente se rendía al sujeto permanentemente a su rendimiento, implica de algún modo que ese sujeto se deshistorice, que ese sujeto ya no traduzca sus síntomas, que ese sujeto pierda la vocación de establecer su propia relación con su división subjetiva, en fin, una serie de metamorfosis, podríamos decir, que tienen muchísimo que ver con lo que es actualmente la sociedad en la que estamos inmersos, que no casualmente hace proliferar la autoayuda, el coach, las ayudas para ser padre, para ser madre, para amar a otra persona, para encontrarse con el otro, es decir, para que el sujeto esté a la altura de su rendimiento. Esto me hizo pensar entonces que, dado, lo estoy simplificando un poco, pero dado esta transformación, es decir, que había que pensar cómo era el malestar en la civilización en Lacan. ¿Cuál era la teoría del malestar en la civilización en Lacan? Y efectivamente, como lo ha evocado Paloma, el discurso capitalista es una brújula muy determinante para pensar ese malestar en la civilización. Y en ese aspecto hay el discurso capitalista condiciones que nos explican que no se puede hacer ni la experiencia del amor, ni la experiencia del inconsciente, ni la experiencia de la castración, ni la experiencia del vinculable. Es decir, el discurso capitalista está construido de tal manera que lo que nos postula es un sujeto entregado a ese rendimiento, a un rendimiento que está siempre por encima de las posibilidades, como si, más que acentuar el lado de prohibición del superyo, el discurso capitalista acentúa el no estar a la altura de, el no dar la talla, el no poder jamás responder a las exigencias de ese rendimiento en todos los planos. Bueno, eso es lo que preparó la vía, vamos a decir, de pasaje de nuevo a la política, pero no para que los psicoanalistas, como entendieron algunos, se vuelvan de izquierda. Nunca les propuse
una cosa semejante. Hay una suerte de trilogía que es Conjeturas sobre una izquierda lacaniana, que comenzó débilmente con Para una izquierda lacaniana, después está Soledad Común y ahora este último libro de conversaciones en la frontera. Y mi propósito es más bien dirigirme a la izquierda. Quiero que la izquierda se haga cargo de esta teoría del malestar en la civilización de Lacan. Es decir, lo que intento es más bien, más que volver a los lacanianos de izquierda, que eso no me lo propuse, volver lacaniana a la izquierda. Pero también lo hago, humildemente, con vistas a la existencia misma del discurso analítico. Es decir, estoy convencido de que los momentos importantísimos que tuvo el discurso analítico tuvieron que ver con las secuencias donde participaron en una interpelación mutua con grandes movimientos de transformación social. Freud discutió a su manera con todos los procesos revolucionarios. Lacan discutió con lo que sucedió en Francia en aquel entonces, en el mayo del 68, y yo creo que ahora el psicoanálisis no se puede quedar afuera de los debates que en el campo de las lógicas emancipatorias, tanto las teorías feministas, las teorías queer, como también las teorías políticas que se proponen pensar el capitalismo, no aquellas que admiten de entrada una naturalización del capitalismo y se ofrecen a colaborar con la mera gestión y extensión del capitalismo, sino las que se preparan para una gran batalla teórica, que yo creo que recién está naciendo, pero creo que va a haber una gran batalla teórica. Creo que es un momento semejante al de Marx con la tesis de Feuerbach, ¿no? De que los filósofos habían interpretado el mundo, ahora que llegó el momento de transformarlo. Esa transformación esta vez viene, me parece, acompañada, y si no es así va a estar abocada a repeticiones de nuevo lamentables, viene acompañada de un gran, de una nueva invención teórica, una invención teórica. Si no es así, estamos en el final de la historia, estamos nada más que asistiremos al espectáculo de la reproducción ilimitada de todo esto. Pero bueno, hay signos de que hay deseos distintos, han aparecido deseos distintos, han aparecido deseos que tienden a pensar que esta situación histórica en la que estamos no tiene por qué ser eterna, ni es natural, ni es el destino inevitable del ser humano. Esos deseos no pueden ser desatendidos por el psicoanálisis, no pueden ser no reconocidos, ni se puede dejar de participar en ese debate. Esto es lo que me he propuesto y me siento, lo tengo que decir, aunque suene un poco, me siento confirmado, porque cuando comencé no estaban claramente formulados estos deseos. O sea que cuando comencé parecía que la cosa decía, bueno, ¿a dónde va todo esto si esto no? Y sin embargo, volviendo tanto en los, sobre todo en España y en Argentina, que son los dos lugares en los que vivo, la confirmación de cada vez una mayor densidad y una mayor problematicidad de este campo. Es decir, hay una órbita lacaniana que está presente en todos los debates feministas, en todos los debates de la teoría queer, en todos los debates de lo que podría ser la nueva disponibilidad comunista, en los debates sobre las nuevas construcciones hegemónicas, en los debates sobre cómo serían los nuevos proyectos políticos emancipatorios. O sea que hay una suerte de certidumbre anticipada que en el fondo tenía que ver con la temporalidad esta de la que habla Paloma, de lo que habré sido para lo que estoy llegando a ser, porque ahí narro el encuentro a Allende a los 19 años precisamente para situarme en un legado, ¿no? Uno nunca sabe bien quién es
quién es uno en un legado, como tampoco saben muy bien quién es uno en una herencia simbólica, pero sí saben que es aquello de lo que no se puede sustraer. Es decir, en mi caso yo sabía que tarde o temprano iba a tener que volver a ciertos puntos que no deben tener nada que ver con la nostalgia, es decir, no hay ningún retorno posible a un momento anterior, no se van a poder restablecer jamás las condiciones anteriores. El paso atrás del que habla Heidegger no es un retorno a lo anterior, es otro inicio, y ese otro inicio no puede hacerse con recursos simbólicos nostálgicos, es decir que ahora bien, pienso que la experiencia de la amistad, la experiencia del amor, la experiencia del arte, todas las experiencias que verdaderamente están afectadas por la verdad, todas esas experiencias, si no aparece el deseo de interrogar esta realidad, esas experiencias pueden correr el mismo destino que dice Lacan sobre los impas crecientes y el psicoanálisis, ¿no? Es decir que la cuestión creo que más importante es que el psicoanálisis se vuelva la posibilidad, ya no hay un sistema de dominación donde hay un otro que te domina y te explota. Ahora uno mismo se explota a sí mismo, uno mismo forma parte, uno ya nadie puede estar afuera, ya no existe ninguna figura de la desconexión, uno mismo colabora todo el tiempo con lo que se reproduce. Nadie puede ya de una manera verdaderamente honesta decir que está afuera, es decir, ese santo que aparece como una metáfora de la desconexión en Lacan es una figura de lo imposible. Estamos todo el tiempo todos inmersos en esa reproducción. Ahora, me parece que la experiencia del psicoanálisis es una experiencia que podría dar cuenta de cómo se puede interrumpir esa colaboración permanente con lo que se reproduce ilimitadamente. Es decir, Marx había descrito un mundo donde la explotación formaba parte de un sistema de dominación. Ahora, la explotación está separada del sistema de dominación, dado que uno mismo quiere ser explotado, necesita ser explotado, busca dónde puede ser explotado. Entonces, y no es una crítica moral esto, es una constatación. Entonces, la soledad, y acá termino por la última parte de la pregunta de Lacan, de Paloma hablando de Lacan, que habló muy bien. La pregunta que hizo Paloma al último, efectivamente, esa soledad de la que habla, o sea, todo el último Lacan es la construcción de una teoría radical de la soledad, ¿sí? Y el esfuerzo que estoy intentando hacer es mostrar que esa soledad es lo único que tenemos en común. Me niego a pensar que lo que tenemos en común son las identificaciones. Me niego a que solo estamos en común cuando somos la psicología de las masas y la alienación al ideal del yo. Es decir, si fuera así, formamos también parte del teatro de la reproducción ilimitada del capital. Si solo podemos estar colectivamente en un estado de alienación, de identificación y de animalidad, porque finalmente el capital ha logrado que cada uno sea nada más que un cuerpo que valga como equivalencia, si es así, efectivamente
no hay ninguna experiencia de lo común. Habrá momentos de colectivización, momentos de la psicología de las masas, pero yo intento que la soledad sea la matriz de lo común, que lo que verdaderamente tenemos en común es precisamente lo que nos separa. Es una enseñanza de Lacan, después de todo. Es decir, el amor no es un tapón de la imposibilidad de la relación sexual, sino lo que mejor la hace emerger, lo que verdaderamente es propicio para que esa imposibilidad emerja. En ese tipo de pistas me he inspirado para vincular la soledad con lo común. Bueno, ya ahora sí que les doy la palabra a ustedes, a ver si hay hablando de la soledad, es una pregunta. Eso ha estado siempre muy presente, creo yo, en el ser humano, pero ¿por qué ahora precisamente parece que estamos menos solos, pero está cada vez más solo? Porque está menos solo porque está siempre conectado, por ejemplo, con el móvil y eso. ¿No da la impresión esa a veces que también es como tapar o reconocer que hay en el fondo que asumir esa soledad? Sí, sin duda, uno de los puntos que a mí me parecían interesantes de esta soledad es este efecto que usted describe muy bien. Por ejemplo, la red ofrece todo el tiempo esta experiencia. Uno parece estar cada día más articulado a un montón de relaciones, redes, amigos, el sí ese famoso, el me gusta, etcétera, etcétera, ¿no? Y a la vez hay una sospecha de que eso es nada más que un espectro del que uno se ha vuelto adicto, porque lo que sucede ahí es que se produce un goce absolutamente solitario. Ahora, lo que tiene interés la propuesta de Lacan es buscar una soledad más digna que ese goce solitario, porque esa soledad que experimentamos, por ejemplo, con las redes es propia de lo que podríamos denominar el individualismo de masas. Ahí estamos, dentro de las masas, porque hay, por ejemplo, yo abrí un Facebook y dentro de muy poco tenemos 5.000. Hay 5.000 amigos, ¿no? Y además algunos que escriben cosas bastante atrevidas y interesantes, insolentes, otras encomiables, generosísimas otras, en fin. Pero eso, ¿qué orden de experiencia constituye? Es decir, a ver, Sartre decía, después de los 40 uno tiene el rostro que se merece, pero no es con el Facebook que uno tiene el rostro que se merece. El Facebook no te hace nada en el rostro. ¿Sí? Entonces, esa soledad es una soledad porque efectivamente hay un simulacro de comunicación, pero en realidad lo que vuelve adictivo el asunto es el goce de verse de nuevo, y además es efímero. Hay que poner que estuviste comiendo una tortilla en tal lugar, pero a los 2 minutos ya no está. Entonces el que tiene efectivamente todas las características del movimiento ilimitado del discurso del capital, y juega con este aspecto de una especie de soledad colectiva. Yo trato de que esta soledad común de la que hablo sea distinto de eso, porque primero creo que la soledad puede tener una dignidad distinta, que la verdadera experiencia de la soledad es cuando uno hace de ese goce un síntoma.
Un síntoma obliga a otras cosas que el mero acto de estar como entregado y a disposición de una estructura como es por ejemplo el Facebook, contra la cual no tengo nada, porque acabo de descubrir que gracias a eso las personas leen tu libro, te escriben, hay algunos que te caen simpáticos y no los viste nunca por lo que ponen, por ejemplo todos los que te elogian te resultan muy simpáticos y muy esclarecidos No, soledad tiene que ver con un momento en donde uno tiene una decisión. La verdadera soledad es que si uno padece de algo y no va a curarse de eso, tiene que decidir de qué manera ese padecimiento no te vuelve un estúpido, ni un amargado, ni una persona resentida. Entonces hay que tomar una decisión para que ese padecimiento tampoco sea el pacto de los gurús de la autoayuda, ni de los tipos que te dicen que con eso has tomado una decisión errónea, cosas por el estilo, sino como vos si fueras a cabalgar con algo que vas a llevar contigo, ¿no? Pero con lo cual, sin embargo, vas a conseguir de algún modo transmitir de eso algo que efectivamente concierne al común y que no está manejado fácilmente por las corrientes de opinión. No está manejado fácilmente por las corrientes de opinión porque tiene algo de la relación con la verdad. Sé que hay algunos que leen la última parte de la enseñanza de Lacan como que Lacan se desentiende de la verdad para favorecer lo real. Yo no estoy de acuerdo con esa lectura, pero bueno, esto es otro tema. Esa red digital, claro, las masas constituían el espejismo de nosotros, ¿no? En el siglo XX hubo varios pensadores, entre otros Ortega en España, pero de que era la época de las masas, de que no se iba a poder ya entender la historia de la humanidad sin la historia de las masas. Ahora lo que sucede en las redes no se puede calificar de masa. De hecho, Hegel y Hart tuvieron que caracterizar eso como multitud, ¿sí? Y tuvieron una especie de optimismo vinculado a una utopía cognitiva, de que gracias a eso hay una especie de democracia, porque de verdad está cancelada la jerarquía, no hay maestros ni alumnos, aparentemente todo tendría, vamos a decir, una horizontalidad muy apropiada, ¿no? No hay figuras ilustres, yo puedo poner tal cosa de psicoanálisis y uno que no leyó en su vida ni a Freud ni a Kant me dice, callate, idiota, eso no pasa nada. Quiero decir, no hay ninguna apelación a ningún tipo de jerarquía, y eso nos hizo pensarle a algunos que era un instrumento de democratización. Lo que pasa es que, claro, la teoría del goce de Lacan complica siempre esto, porque si está el goce en juego, ¿no? Habría que ver, ¿no? Es decir, para pensar la articulación entre psicoanálisis y política. Creo que hay, bueno, quizás hay más, ¿no? Pero hay una fuente como un arma teórica para pensar la emancipación política, pero también hay una referencia a la excelencia subjetiva dentro de un análisis, ¿no? Para, digamos, pensar lo común a partir de una cierta excelencia, de una singularidad que está trabajada por el análisis y que no está dada por la subjetividad constituida por las ideologías digamos, del discurso
capitalista. Entonces la pregunta es si no es una condición demasiado fuerte para una emancipación política esta referencia al psicoanálisis, no en su fundamento teórico, pero más bien como experiencia. Si hay posibilidad de emancipar políticamente sin sujeto analizado, para decirlo de manera... Sí, perdón, esto último. Emancipación política sin análisis de sujetos, sin psicoanálisis o sin trabajo psíquico, sin, no es una condición en realidad que se puede pensar un lazo dentro de una escuela, pero se puede pensar algo a relación de una sociedad o a nivel internacional. La pregunta de... ¿Qué pensaban con respecto a esto Freud y Lacan de verdad? No sé. ¿Qué querían? ¿Que el psicoanálisis fuera para los psicoanalistas? Depende de los textos, depende de las intervenciones. Bueno, yo tengo una decisión con respecto a eso. Pienso que no querían que solo fuera para los psicoanalistas. Así que uno es un doble agente infiltrado. Porque, como has dicho muy bien, es muy riguroso el psicoanálisis. Así que con los políticos, mucho cuidado, porque no entienden. Pero algo de lo que uno ha pensado gracias a la experiencia analítica tiene que ser transmitido para la experiencia psicoanalítica misma, para que mañana la experiencia psicoanalítica no sea cotorras hablando con cotorras, para que verdaderamente esté en la interpelación que le corresponde. Por supuesto que estás como doble agente, porque no vas a ir a decirle, y sobre esto tengo alguna experiencia porque hablo con varios militantes políticos, a contarles el goce del sintón. Pero hay un decir menos tonto, ¿no? Que es fórmula de Lacan de Leturdi, que un día hice, o sea, ahora hay varios libros en Argentina que se llaman así, ahora va a salir otro y se va a llamar un decir menos tonto, pero bueno, la extraje del atolondradillo. Vamos a una política menos tonta, vamos a que nuestro líder político sea un líder menos tonto. Para eso es un trabajo. Y vamos a que también el psicoanálisis, que es muy complejo porque no forma parte de las profesiones liberales, ni tiene garantizada su existencia en los DSM, ni la tiene garantizada en los colegios profesionales, existe en su especificidad. Esto es imposible si el psicoanálisis es solo para los psicoanalistas. De hecho, ¿puedo? Sí, por supuesto. El texto de Freud, El porvenir de una ilusión, lo podemos leer en esta clave a la que está aludiendo alemán. Es un texto que muestra claramente cómo Freud no quería que el psicoanálisis fuera solo para los psicoanalistas, sino que era su legado a la cultura. Lo planteaba como una apuesta moral distinta a la opción que ofrece superior. Entonces, bueno, es un lugar, a mí particularmente, en fin, me parece que es un legado que no se han extraído todas las consecuencias de este planteamiento freudiano tan radical, pero por otro lado, según tú estabas hablando, estaba pensando que, bueno, estaba relacionando con algo de lo que habla Jorge, que ya menciona Jorge en el libro, como la ideología es el fantasma. Entonces creo que a lo que tú estabas haciendo alusión es cómo pensar esta apuesta política, bueno, para sujetos que están
determinado por el fantasma o por la sobredeterminación del objeto, de lo cual el discurso capitalista, bueno, se nutre absolutamente, ¿no? En lo que Miller, por ejemplo, llama el objeto A en el Zenit de los Océanos, ¿no? Sí. Además, abundando un poco lo que dice Paloma y tu pregunta, yo creo de carácter epidémico el psicoanálisis. El psicoanálisis tienes una epidemia o no es. Su modo de extensión tiene que ser el modo de algo que se va en los intersticios introduciendo, ¿no? Y a la vez con respecto al superyo de la época, así como Freud pensaba efectivamente que era un modo de contrarrestar el superyo de la cultura, el psicoanálisis, ahora se trata del superyo del discurso capitalista con otras variaciones, ¿no? Aparte que creo que la subjetividad es el botín de guerra final del capitalismo. Ya no hay capitalismo sin producción de subjetividad. Ya, o sea, lo que había entendido Marx era que el capital era la dominación abstracta, que empezamos a estar dominados no por dominadores, sino por abstracciones. Ese es el tremendo, digamos, acierto del capital, entender que ahora son las estructuras las que finalmente los dominan y que son invisibles, que ya no tienen, que el rostro se vuelve, que el rostro del dominador es secundario con respecto a la estructura misma de la dominación. Lo que creo que no había pensado y no pensó durante mucho tiempo el marxismo es la manera en que ha quedado colonizada ya la subjetividad misma por el capital. Entonces ahora sí que es indispensable abrir esta pregunta. ¿Hay en la subjetividad algo que se sustraiga a la mercancía o toda la subjetividad, como lo es todo ya el cuerpo, ya no hay ninguna parte del cuerpo que no sea un negocio? Ya no queda ninguna parte. Yo no sé si podemos pronunciar qué parte del cuerpo no es tratable mercantilmente, ¿no? Que de la subjetividad lo mismo. Hay bajo esta fórmula del rendimiento miles de propuestas para rendir bien. ¿Qué hay en la subjetividad que no sea rendimiento? ¿Qué puede haber en el sujeto que no cumpla las prerrogativas del rendimiento? Que no rinda, que no sirva para rendir, que no rinda el examen, que no dé la prueba y que sin embargo no pueda sostener al sujeto. Ese es un problema que me parece crucial. Tú das algunos ejemplos así, ¿no? Del deseo, el síntoma. Yo estaba pensando, cuando lo escribía y decía lo que no tiene precio. Algunos me habéis oído hablar de una paciente que atendía en el CPCT y que vino diciendo que ya tenía dinero, pero que igual que los supermercados, siempre que había degustación gratuita, ella pues se comía todo lo que le ofrecían, pues que se enteró de esto del CPCT y vino, ¿no? Y claro, a mí me sacó del quicio, me puso furiosa y esto de que me gana decirle que se fuera en ese momento por la puerta, pero pensé que eso desde luego no estaba a la altura del discurso de la analista que trataba de sostener también en ese lugar, ¿no? Y entonces, como esa mujer se presentaba así, creo que, bueno, tuve una intuición, me senté bien y dije, bueno, esta mujer realmente el síntoma que trae, aunque ella no lo sepa porque habla de otras cosas, es esto. Y entonces me puse a escuchar eso y hacer que eso ella lo pudiera elaborar, ¿no? Y bueno, el tratamiento dio ese lo que dio, porque en fin, en 4 meses tampoco. Pero ella se fue con algo que no era lo que traía al principio y que lo nombró como que había podido encontrar en ese espacio de escucha algo que no tenía precio. Y esto a ella le sirvió para tratar el síntoma que ella creía
que era el síntoma que venía a trabajar en el CPCT, que estaba en relación con un déficit con respecto al amor muy severo, que había tenido efectos en su vida verdaderamente muy extravagantes para ella y para lo que había, bueno, para las personas cercanas a ella, ¿no? Y fue porque ella pudo encontrar algo de lo que no tenía precio. Me parece que está en relación a esto que... Claro, porque finalmente esos síntomas son respuestas a una pregunta que uno construye de análisis. Ella no, cuando va a esos lugares gratis en los supermercados donde no paga, lo que no sabe es con qué paga eso que no paga. Claro. Es decir, que claro, vas a comerte los canapés y a tomar las copas donde no pagás. Pero claro, el problema es que lo estás pagando con otra cosa, no con dinero. Lo que pasa es que efectivamente esa pregunta acerca de ¿con qué estoy pagando lo que no pago con dinero? Hay que construirla. Pero efectivamente hay veces que pagar con dinero es la forma más barata de pagar, sin duda. Hay las nuevas aperturas políticas que has hablado, que bueno, son menos tontas, o por lo menos se atisba a ser un poco menos tontas. Puede haber también riesgos de retornar al mismo lugar, ¿no? Como dice Lacan, hay signos, hay que estar atento a esos signos de retorno al mismo lugar para que de alguna manera no... Sí, ese riesgo lo tenemos en Warber, además, porque no se puede decir, como yo ya sé que todo esto va a terminar mal, no lo hago. Como el amor, ¿cómo voy a decir? Mira, es que te voy a explicar una cosa. Yo sé que la relación sexual es imposible. Y yo sé que tarde o temprano va a aparecer tu singularidad irreductible. Y yo sé que tarde o temprano voy a descubrir partes de tu manera de gozar que yo voy a despreciar. Y yo sé que hay un momento en donde nos vamos a sentir infinitamente solos y no tenemos nada que ver uno con el otro. Entonces, es decir, todo el asunto es que sabiendo esto hay una apuesta, ¿no? Y esto para mí no es diferente en este aspecto el amor de la política. Si yo la sé que todo el tiempo lo que vea por una fuerza política que no voy a nombrar, pero con la que tengo una afinidad, tienen una plaza informativa, mandamos un texto y lo evalúan. Claro, mandamos un texto, no lo mando yo, pero un amigo mandó un texto de psicoanálisis. Claro, como no está por fuera de la cultura dominante, con la palabra psicoanálisis se la agarraron todos y hicieron un montón de cosas. A pesar de que los dirigentes de esa fuerza no es mal el asunto, pero ya de entrada un sistema de evaluación por puntos. ¿Qué es eso? Un sistema de evaluación por puntos. Sí, una de las cosas que tendríamos que conquistar frente a la lógica del capital es aquello que no puede ser protocolarmente evaluable. Es una de las grandes cuestiones, es decir, a ver, ¿no? Si hay algo que puede, vamos a decir, introducir el psicoanálisis en todo este panorama es hacer valer aquello que no se puede reducir numéricamente a valores, ¿no? Entonces, que esa plaza pública democrática en la red es democrática por cómo se puntúa lo que se envía, ya es, como has dicho tú, un efecto de retorno de lo mismo. Porque a mí me interesan más 10 militantes que 1 millón de seguidores. Porque, como decía Antonio Arto, yo creo en los adeptos turbados, no en los dame 3 enloquecidos por llevar esto adelante, que millones de personas que la semana que viene van a pensar otra cosa. Es decir, estoy convencido en la lógica singular de los 3 que tienen una causa, no los millones que se adhieren, ¿no? Y por lo tanto no hay nada que evaluar desde el punto de vista numérico. Pero a la vez
es una estructura que está en el mundo, forma parte de esta realidad, y qué mejor signo de democracia ofrecerse a un lugar donde todo el mundo pueda mandar sus cosas y que esas cosas se mantengan según la aceptación o no. ¿Qué más democrático que eso? Con lo cual se llega al problema más grave de la cuestión, que la democracia y el capital están en la misma, ese chiste terrible y maldito de Borges, que era un reaccionario, pero que decía que la democracia es un abuso de las estadísticas, tenía un costado verdadero por el lado del sistema de equivalencias formales que establece tanto la mercancía como el orden democrático. Pero ¿cómo vamos a respetar el orden democrático? Formó parte de mi análisis descubrir en aquel tiempo en Argentina que yo no quería ni matar ni que me matara. Entonces, para mí la experiencia política no puede ir hacia la violencia. Es decir, lo que más rescato de este periodo y de los nuevos signos y de los nuevos deseos de transformación que aparecen es que no están vinculados a la idea de la violencia. Pero que ahí ha habido un gran paso, y me atrevo a decir que incluso el psicoanálisis contribuyó a, de algún modo, romper la fascinación heroica por el sacrificio. Es decir, no te lo puedo demostrar directamente, pero estoy seguro que algo del psicoanálisis hizo que la fascinación por dar la vida, que es lo mismo que también quitársela al otro, no sea exactamente ahora la encrucijada más determinante de una experiencia de transformación. Pero sí, en todos los trances está el retorno. Esta cosa que puede aportar el psicoanálisis, ¿no? a las lógicas emancipatorias actuales, ¿no? También estar atento a ese tipo de cosas que suponen una vuelta atrás, ¿no? Sí, bueno, además el psicoanálisis lo bueno que tuvo siempre es que nunca estuvo a la altura de sí mismo. El psicoanálisis hizo un gran aprendizaje ya de entrada, porque si hay un discurso que no pudo nunca ser psicoanálisis, es el propio psicoanálisis. Es decir, Freud, cuando lo instituyó, generó una institución que fue en un sentido absolutamente contrario, fue el diagnóstico de Lacan, lo llamó Sociedad de Asistencia Mutua contra el Discurso Analítico. Y Lacan disolvió su escuela. Quiero decir que el propio psicoanálisis es un laboratorio excepcional en este aspecto para mostrar los distintos impactos que hay cuando una experiencia se propone ser radical y a la vez necesita mantener inexorablemente un orden colectivo. Pero claro, esa es la verdadera aventura. ¿De qué sirve una experiencia radical que no quiera mantener una experiencia colectiva? Lo apasionante de Lacan fue el invento de la escuela, porque es ir al punto en donde cada uno puede llegar y a la vez mantenerse adentro de un colectivo. Es decir, sin eso verdaderamente la cosa sería como la política de la asamblea, del indignado en la calle, pero es un happening. Lo interesante es en el momento en que eso también se tiene que transformar en una organización política. Claro, es que justo estaba pensando yo en esto que acaba de comentar, que realmente me parece, ¿no?, que estos nuevos movimientos políticos que está habiendo es como si hubieran recogido, hubieran retomado algo de lo que naufragó hace ya unos cuantos años con el movimiento famoso del 15M. Había, yo creo, que una voluntad democrática de expresar unas voces, una voluntad, digamos, diferente, pero precisamente al no poder cristalizar en una estructura como demandaba, me parece, el discurso político, eso hizo que naufragara, pero al mismo tiempo, en este momento, que sí se están dando en esa estructura, estamos viendo, como comenta él, ¿no?, ese peligro, esa dificultad de cómo hacer para romper, no volver al punto anterior, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo se maneja esta cuestión? No, pero para mí la experiencia... Algo de reformas quedaron cuando estaba retomado, pero volvemos claro. a poco... Para mí la experiencia importante es la segunda. La primera es de alma bella. Es decir, yo estoy disconforme con el orden del mundo y protesto. Y a la vez no
me importa en absoluto que siga todo igual, porque yo ya estoy contento con mi propia imagen de haber protestado por el desorden del mundo. Es lo que Hegel llama el alma bella. Me interesa más la segunda, sabiendo que acarrea todos los problemas que acarrea. Es decir, bueno, vale, estuvo el momento de la dislocación, estuvo el momento del acontecimiento, estuvo el momento de la irrupción igualitaria, estuvo el momento de la objeción a la representación, pero ahora, primero, un sujeto que se represente a sí mismo todo el tiempo es un sujeto amo de sí mismo, es una incompatibilidad lógica absoluta. Esa es, por ejemplo, una enseñanza política del psicoanálisis. Ningún sujeto, no hay democracia directa, ningún sujeto está representado exhaustivamente a sí mismo. No es que yo me represento a mí mismo porque estoy aquí en la plaza. Todos estamos divididos y atravesados por distintas instancias que nos atraviesan. Por lo tanto, no hay democracia directa nunca. La democracia siempre es una experiencia indirecta. En segundo lugar, como hablé en su día con el líder menos tonto, así como un analizante va más allá de sí mismo gracias a que hay un analista, es mentira que el líder es solo un freno. El líder puede ser precisamente el paso para que el colectivo pueda ir más allá. Es decir, los que entienden que el liderazgo es una limitación, bueno, es interesante pensar en fórmulas como la de Lacan, valerse del padre para ir más allá del padre. Lo que es absurdo es decir, bueno, no hay ningún líder, entonces cada uno es líder, hay 28 líderes. Y luego 30 y después 5 líderes porque no hay forma, porque entonces cada líder es el yo de cada uno. No, hagamos la destitución subjetiva de que hay un líder. Si el líder pobrecito es como Jean Cocteau, como yo era el que era el líder, no tuve más remedio de seguirlos. Es decir, el líder es una gran invención política del colectivo, no es el que ejecuta e instrumenta al colectivo. Dicho todo esto, es cierto lo que tú dices, que a cada momento y a cada instante se puede malograr todo. Pero bueno, las verdaderas experiencias se definen porque a cada instante pueden ser malogradas. Yo siempre les cuento una anécdota que a mí me parece muy luminosa, no quiero aburrir, pero es entre Lenin y Trotsky. Lenin le ofrece a Trotsky que sea el ministro de Relaciones Exteriores. Trotsky le dice, en este momento recién empezamos, no sabemos todavía cómo está lo de la revolución, cómo nos vamos a sostener, poner un ministro judío va a ser un problema en nuestras relaciones internacionales. Lenin le dice, no hicimos la revolución para ahora estar pensando en esta estupidez de que tú eres judío. Trotsky le responde, sí, que la revolución podrá terminar con muchas cosas, pero no con la estupidez humana. Entonces él le dice, bueno, pero entonces si la revolución no termina con la estupidez humana, ¿nos vamos a plegar a ella? Bueno, este diálogo a mí me parece de una fuerza ejemplar, porque ellos mismos están viendo, ¿no?, cómo retornan en el interior mismo de algo en donde se suponía que se estaba generando un mundo nuevo, las cosas de siempre, el retorno de lo mismo. Todo aquel que no cuente con el retorno de lo mismo no está verdaderamente hablándonos de una experiencia. El que dice que va a haber un comienzo absoluto solo está invocando la pulsión de muerte. Todo el tiempo puede haber retorno de lo mismo. Y es así. Como hay también en una relación con el otro todo el tiempo repeticiones, ¿no? Simplemente para terminar ahí, pero puede ser. Sí, bueno, sí, ahora ya. Sí, es que empezamos a marchar. Vale, ya finalizamos. Aprovechamos esto para finalizar. Gracias. No, espero que no le importe que pueda marchar. Bueno, vamos a concluir primero el acto, ¿no? Y ahora aprovechamos su firma. Bueno, agradecer una vez más la presencia, la exposición. Hemos tenido una inauguración extraordinaria para empezar este curso como responsable de la biblioteca que inauguraremos pronto, y ha sido un placer. No, el placer ha sido mío, realmente.
Aquí creo que te bonito. Sí, como una.